¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por venir Por favor, a vos. a este episodio del Foco, que debo decir que está literalmente enfocado por primera vez, Bien. con 2-3 cámaras. Y bueno, normalmente lo reproducimos en Spotify, iVoox, pero esta vez va a estar también en elespañol.com, se va a poder ver, y en YouTube. Y como hubiera sido un despropósito que hubiera estrenado este podcast yo solo, pues en la frialdad de este estudio quería invitar un rostro, yo creo que conocido, una voz muy interesante, y por eso, y además una presencia transatlántica. Antonella Martí, politóloga argentina y creo que firmemente liberal. La firmeza te la añado yo, pero corrígeme si me equivoco. Completamente liberal. Muy Todo bien. sentido de la palabra. Por toda la libertad. Muy bien. Puedes corregirme cuando sea necesario. Pero bueno, muchas gracias por venir y por acceder a nuestras presiones. Un placer. ¿Qué tal en España? ¿Cómo te tratan? Muy bien, muy bien. Siempre es bonito regresar a España. Interesante todo el ambiente, el clima político que se vive acá, que creo que de alguna manera se extiende y forma parte de un fenómeno en América Latina, esta unión iberoamericana que se hace muy presente. Creo que en términos políticos se va observando, ¿no? Creo ese clima que nos llega del otro lado con facciones populistas de izquierdas, de derechas, y entramos en esa especie siempre de péndulo, ¿no? En la política que no nos viene para nada bien. De maneras indeseables, entonces. Complicado. Bueno, llevamos años en Latinoamérica, por poner un poco de contexto, en un contexto muy llamativo. Un país tras otro se echa en brazos del populismo, del socialismo, con absoluta naturalidad, además con puntualidad y con disciplina. Y en España, los casos que más resuenan son Cuba y Venezuela. Es probable que por dos razones, además de por la iconografía que existe al respecto, porque en Cuba al final dejó de ser español hace poco más de un siglo, y Venezuela tal vez porque hay muchísimos españoles viviendo allá. Pero tú lo has podido seguir muy de cerca y además conoces muy bien, por naturaleza, el caso argentino. No sé cómo te tocó entonces. Bueno, Argentina es un fenómeno que es difícil de explicar, ¿no? Entramos en una especie de limbo político hace mucho tiempo, ¿no? Ya en los años 40 del siglo pasado, cuando la política argentina veía una especie de destrucción de un modelo que había estado sustentado en la famosa Constitución de Alberdi, en las bases de Juan Bautista Alberdi, uno de los padres fundadores liberales del modelo argentino, del éxito, ¿no? Del comienzo argentino. Siempre digo que es un país que hace todo al revés porque fuimos desarrollados y nos subdesarrollamos. Y en los 40, bueno, claramente cuando aparece Juan Domingo Perón en la escena política, termina alterando todo ese crecimiento que comienza a caer a partir de los años con una figura mesiánica y con este personaje que era abiertamente admirador de modelos como el de Benito Mussolini, aplicando la Carta del Laboro, fortaleciéndose gracias a los sindicatos, a medidas populistas, al aumento del tamaño del Estado. Y todavía sigue vigente el modelo o la cultura política económica peronista en la Argentina, ¿no? Sí. Lo que hemos visto en todos los casos, en toda Latinoamérica, son casos de corrupción, de incumplimiento de las promesas, un incumplimiento sistemático de las promesas, y sin embargo eso no ha evitado que haya seguido proliferando el populismo, el socialismo. Yo entiendo que tienen que existir factores que justifiquen esta deriva populista por todas las naciones, incluso en aquellas que eran, como comentabas, Argentina, las que pasaron del desarrollo al subdesarrollo. ¿Qué puede haber ahí? ¿Por qué ocurre en Latinoamérica y no en otras regiones del mundo? Bueno, creo que hay principalmente una mala calidad institucional que también es producto de una falta, ausencia o destrucción del Estado de Derecho, ¿no? De esta concepción de tener una división de poderes, que bueno, también ha sido producto de un aumento del tamaño del Estado y de una cultura política que entiende al Estado como el Mesías, el Salvador, o a las personas, ¿no? Al populista que llega como una especie de redentor, de salvador que nos va a resolver los problemas que en realidad muchas veces crean ellos.
Y siempre se encuentra la figura del Estado paternalista, ¿no? No resolver las cosas por nosotros mismos, sino esperar que alguien más venga y lo resuelva, y encontrar en la política líderes mesiánicos que actúen por nosotros. Yo creo que esa falta de calidad institucional y democrática, digo, en países como, bueno, Venezuela, lo mencionabas recién, un país que tuvo 27 constituciones nacionales. Cuando vos cambiás constantemente las reglas de juego, que es algo que hace América Latina, bueno, claramente tenemos la destrucción de la democracia y de los modelos sin Estado de Derecho, y donde permea a partir de un Estado que crece y que aumenta, te va generando un caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Y así estamos. Claro, pero entiendo también el factor de la desigualdad, que es fundamental para comprender por qué estos populismos acaban convenciendo a la gente de que su proyecto va a ser mucho mejor que el anterior. Es cierto que ahí podremos discutir, lo que hemos comentado en alguna ocasión, es si las promesas de justicia social, de promesas de mejoras en su calidad de vida, va a llegar de la mano del socialismo, porque lo que hemos comprobado es que de momento no, pero siempre se parece aferrarse Latinoamérica al siguiente intento, ¿no? La siguiente bala. Así sucederá de nuevo. No sé cómo tú lo has vivido en el análisis, cuál es la relación entre la desigualdad y, digamos, la necesidad imperiosa de aferrarse a este mesianismo que comentabas. Bueno, sobre la desigualdad creo que hay que partir primero de que la única igualdad que existe realmente y que debe aplicarse en nuestros países, que falta también, es la igualdad ante la ley. La idea de la igualdad material, que es una propuesta de la que también parten los modelos socialistas o más el ideario marxista, es algo imposible, que es un producto de un modelo de ingeniería social, de esta fatal arrogancia de la que llegó a hablar en algún momento Friedrich Hayek, de personas o de políticos que creen que pueden construir modelos o sociedades perfectas que proponen, ¿no?, un cielo en la tierra que se termina convirtiendo en un clarísimo infierno. Y muchos lo hacen a través de las propuestas de, como bien mencionaba Jorge, la justicia social. Yo siempre digo que no hay nada más injusto que la justicia social, porque implica quitarle a uno para darle a otro, cuando en realidad lo que hay que hacer es aplicar modelos de respeto, de libertad completa, ¿no?, económica, política, individual y cultural, modelos de apertura al mundo, de apertura al comercio, abrazar el comercio y la globalización y tener una calidad institucional con Estado de Derecho. Y esa ha sido la fórmula de los países exitosos. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, creamos mayores oportunidades, no iguales oportunidades, porque nadie es igual a nadie, eso es imposible, es parte de esa idea de ingeniería social que no funciona y que ha propuesto muchas veces el marxismo o los socialismos o los colectivismos o los totalitarismos de todo corte a lo largo de la historia y que nunca dieron buenos resultados. Entonces, creo que los hechos lo dicen todo. No hay modelo proteccionista, estatista, colectivista, socialista que haya dado buenos resultados, ¿no? E incluso nacionalistas, porque creo que hoy uno de los peligros que se suma al contexto político y mucho más en Europa son el auge, ¿no?, de los movimientos nacionalistas, nacional-populistas a los que recurre y fomenta una derecha que también se hace presente y forma parte de este fenómeno global, entrando en el péndulo izquierdas-derechas del que no salimos nunca más. Y no saldremos. Esperemos que salga a salir alguna vez. Quería comentar el caso de Chile porque me parece especialmente curioso. En España hemos seguido muy de cerca lo que ocurrió a partir de los últimos 3 años, sobre todo, y sorprende que precisamente ocurriera en Chile, que hace 20 años el 40% de los chilenos estaban en la pobreza y hace 2 el cálculo se bajó hasta el 10%. Sin embargo, además teniendo unos ratios de desigualdad pues equiparables a otros países de todo el continente, incluso de Estados Unidos, por así decirlo. Y sin embargo, algo estalló. Algo justifica todo ese movimiento, toda esa rabia. Entiendo que está en la parte de la Constitución, que parece ser que para los chilenos no acaba de ajustarse a lo que es la sociedad moderna, como lo ven como una herencia del pasado antidemocrático. Pero me parece muy interesante si tú esperabas que fuera a ganar Boric. ¿Creías que realmente Chile iba a entrar en esta dinámica generalizada en todo el continente? Sí. Yo, y muchas, digamos, dentro del análisis político latinoamericano, era muy, muy visible la llegada de Boric al poder en Chile, principalmente por una división que hasta podría decir
una cultura ideológica que todavía, una división ideológica que sigue permeando con fuerza a la sociedad chilena, donde no se hace a un lado de parte de una derecha la mentalidad o la propuesta de modelos como el de Augusto Pinochet, de la dictadura de Augusto Pinochet, donde incluso todavía forma parte personas de la política chilena que dicen hay dictaduras buenas y hay dictaduras malas o hay dictaduras menos malas, cuando en realidad el liberal o cualquier persona que sea, digamos, que entienda que la libertad se defiende como algo completo, digamos, y al menos en mi perspectiva, no hay dictaduras buenas y no hay dictaduras menos malas. Todas las dictaduras son malas. Y esto de ponerte a elegir la dictadura de Maduro o la dictadura de Pinochet o tal dictadura o tal otra, primero que es una falsa dicotomía, es una pregunta falsa que tiene su trampa de hacerte elegir algo que uno no tiene por qué elegir. Entonces, eso creo que se traslada hoy a la coyuntura política latinoamericana, donde falta quizás una alternativa del otro lado que pueda salirse de ese péndulo del que estábamos hablando, de la izquierda y la derecha, porque claramente hoy lo demostramos con el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Chile, donde ganan y aparecen nuevamente los movimientos o partidos políticos de izquierda, pero creo que la culpa no está solamente en el ciudadano o en el votante que elige una y otra vez ese tipo de modelos socialistas, sino también lo que hay como alternativa, una derecha nacionalista que está en contra de muchísimas de las libertades culturales, las libertades individuales, que a veces se presenta como liberal falsamente, ¿no? Cuando terminan favoreciendo o defendiendo las llamadas democracias iliberales, ¿no? Que esto también, como el modelo de Víctor Orbán en Europa, se traslada en muchas ocasiones a nuestra región. Y claramente terminan demostrando modelos proteccionistas en términos económicos, como pasa con Vox en Europa, ¿no? Que uno lee la agenda de España y tenés un proteccionismo mercantilista completamente estatista, y bueno, ni hablar en términos sociales o en términos de libertades individuales, donde prácticamente no existe ninguna, ¿no? Y avanzan para destruir las que quedan, y creo que eso también se lleva a aparte de este fenómeno, ¿no? El que se ve en América Latina. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Bueno, una alternativa nacionalista derecha que nadie quiere elegir. Y creo que no solamente está en el votante, sino en lo que hay del otro lado. Boric tenía de frente a Kast, ¿no? Un modelo completamente conservador, nacionalista, asociado a la figura de Donald Trump, de todos estos modelos de los que veníamos hablando. Y bueno, claramente eso no va a dar buenos resultados. El caso de Brasil, por ejemplo, también estamos en las puertas de que gane Lula otra vez, porque Jair Bolsonaro claramente ha representado algo que no ha dado buenos resultados. Claro, pero si se han enfrentado dos populismos por las elecciones precisamente porque no han sabido convencer los llamados centristas, ¿no? Los moderados, digamos, el statu quo habitual. No ha sabido convencer a los ciudadanos. Yo creo que ahí falta hacer un poco de énfasis en el mensaje que se está transmitiendo y en no tener miedo. Yo creo que no tener miedo es importante en este sentido, y abrazar una causa de defensa completa de la libertad, porque desde esta perspectiva, y la izquierda abraza determinadas causas en términos sociales que son completamente válidas y completamente importantes, pero lo hacen teniendo una solución o presentando una solución a través o a partir del Estado, ¿no? Y teniendo en cuenta también que la izquierda históricamente ha rechazado muchas de las libertades sociales o individuales de las que podemos hablar, ¿no? Principalmente en términos de libertades sexuales. Personajes como Joseph Stalin, que Stalin decía que la homosexualidad era un vicio burgués, o como Ernesto Che Guevara, que detestaba y que asesinaba a homosexuales, cuando, digamos, tenemos esa perspectiva desde la izquierda, y bueno, por el otro lado una derecha que promueve hoy terapias de reconversión, que habla en contra del matrimonio igualitario, que detesta los derechos LGBT, que habla en contra del orgullo. Entonces entramos en esta dinámica de estos dos extremos, cuando en realidad, digamos, el liberalismo, o al menos una persona que entienda la importancia de la libertad completa, tiene todo a su favor para hablar de la importancia de esa libertad en todas las palabras, ¿no? El liberalismo ha sido pionero históricamente en defender la libertad de que cada ser humano haga lo que quiera con su propio cuerpo, que cada, digamos, individuo adulto, a través de decisiones contractuales y voluntarias,
pueda vivir su vida de la manera que le gusta la gana. Entonces, ¿por qué no hablar de la importancia de la legalización de las drogas? Algo que en América Latina falta mucho y necesitamos hablar para ponerle un fin a la guerra contra las drogas, porque eso ha tenido como consecuencia los narcosocialismos que vemos a lo largo de la región. ¿Por qué no hablamos de la importancia de los derechos LGBT y la importancia de tener igualdad ante la ley? ¿Y por qué no hacemos un repaso de la historia, ¿no? Cómo se ha perseguido la homosexualidad, incluso hasta los años 60, fines de los años 60, en una ciudad como Nueva York, ¿no? Ahora que podemos hablar de lo que fue la revuelta de Stonewall y la importancia que eso tuvo, el impacto que eso tuvo para un despertar, ¿no? E incluso hoy, creo, frente a movimientos inquisidores emocionales o que levantan desde esta derecha una cruzada moral para atentar contra todo tipo de libertades que no encajen en su modelo de vida perfecto de los años 50, ¿no? Religioso y en ese sentido. De algún modo, ¿crees posible que esta revolución liberal acabe por ser una especie de salvación, por lo que comentabas, ¿no? Que no se limita a la economía, sino que va incluso a las mentes y a los corazones de todos los americanos, incluso, si lo extendemos, de todos los europeos? ¿Qué tendría que suceder? ¿Cuántos factores tendría que coincidir para que algo así sucediera? Yo creo que empezar a hablar de estos temas, no quedarse solamente en la economía, no quedarse solamente en la importancia, que son cosas fundamentales, ¿no? Para que una economía funcione, la libertad de comercio, la globalización, la reducción del gasto público, la reducción de los impuestos, la reducción del tamaño del Estado, aplicar o fomentar el Estado de Derecho, terminar con los modelos de corrupción, con todos estos populismos. Eso se entiende y hay que hacerlo y hay que llevarlo adelante. Pero el liberalismo, la libertad, es una columna vertebral con muchas vértebras, no es solamente la vértebra económica, ¿no? También hay que hablar de las libertades culturales, las libertades individuales, te decía recién, legalización de las drogas, derechos LGBT, la importancia de apostar y permitir, ¿no? Cuestiones como la gestación subrogada, hablar del feminismo, ¿no? El feminismo como lo que es el feminismo de la primera ola, ¿no? Un movimiento que habló de la igualdad ante la ley, en una historia, en un contexto en el que prácticamente el 99% de su existencia la mujer vivió en una situación desfavorecida donde no podía estudiar, votar, elegir, manejar, tener propiedad privada, divorciarse, entraba en este contexto de matrimonios arreglados. Entonces yo creo que todo eso es importante. Ahora, entenderlo en un contexto histórico donde, digamos, y precisamente esta defensa de Occidente, la que muchos de estos modelos hablan de un Occidente en este sentido, pero creo que hay que recordar que el liberalismo surge en Occidente como una respuesta a un Occidente enfermo, ¿no? Que estaba como un cuerpo enfermo. Es decir, el liberalismo es un anticuerpo que se genera dentro del cuerpo enfermo de Occidente. Un Occidente que había tenido una Inquisición, que había tenido guerras religiosas, que había tenido las cruzadas, que había tenido un montón de estos formatos donde la religión fue tomando cada vez más poder y generó, en ese sentido, un gran y enorme atraso científico, ¿no? Lo podemos ver a lo largo de la historia, incluso desde los tiempos más antiguos, el asesinato de Hipatia de Alejandría, luego el caso de Giordano Bruno, digamos, muchos contextos en los que se ha perseguido la ciencia, se ha perseguido el conocimiento, se ha perseguido la evolución, ¿no? Y se ha abrazado a causas o conceptos que estancan al individuo, y creo que eso es uno de los puntos que tenemos que recordar, ¿no? Que creo que tenemos que mencionar, porque Occidente, digamos, salió adelante gracias a que generó ese anticuerpo, que también forma parte, ¿no?, del movimiento de la Ilustración y lo que representó la Ilustración para este contexto y para esta situación. De modo que, de alguna manera, el contexto actual, por lo que comentábamos, una guerra en Europa, una inflación desbocada, un crecimiento inaudito no, pero por lo menos en este siglo, de los nacionalismos, y una extensión o una expansión de la pobreza que no termina de controlarse. Tú ves un caldo de cultivo en estos momentos, no para todo lo contrario, sino precisamente para el liberalismo, tanto moralmente o éticamente como económicamente. Es una oportunidad como lo fue la Ilustración en su momento. Depende de
movimientos, personas, académicos, políticos, intelectuales o jóvenes o cualquier otra persona en el mundo que tenga, que sienta amor no solo por la libertad, sino también por el conocimiento y por la evolución, por salir adelante, por crecer, por tener un mundo cada vez mejor y teniendo todos los hechos a nuestro favor, no solamente hablar de todos estos puntos de los que estábamos conversando, sino entender, ¿no? esa libertad completa y acabar con esa mentalidad de el Estado tiene que venir a resolver mis problemas. Soy un niño al que el Estado tiene que resolverle los problemas. Porque el populismo parte de, yo siempre lo defino en esta frase, el populista te quiebra las piernas, te da muletas y te dice que si no fuera por él vos no podrías caminar. Entonces, ese es el modus operandi de este modelo. Y lo hace todo tipo de populismo, ¿no? Porque el populismo no es solamente de izquierda, el populismo también representa a estos modelos de derechas. Los populismos, estos colectivismos se hermanan, terminan teniendo las mismas posturas muchas veces. Entonces, yo creo que es una oportunidad para el liberalismo o para cualquier defensa de, quizás la democracia liberal, creo que también es un contexto que hay que apelar y que es importante, pero también es peligroso lo que hay del otro lado. Creo que hoy a mí me preocupa la cantidad de discursos que escucho, discursos en contra de la inmigración, una gran ignorancia, ¿no? También porque es ignorar la historia de Homo sapiens, la historia del ser humano, la historia de inmigrar, la historia incluso de países como Estados Unidos que se hacen gracias a la inmigración, escapando de un continente en el que había persecución religiosa, ¿no? Y muchos de estos, el contexto del que hablábamos antes. Entonces, la inmigración es la historia del ser humano y creo que titular de ilegal a un ser humano es completamente horrible. O sea, no creo que encaje en el formato o la idea de cómo se debe tratar al ser humano y respetar la dignidad humana, que creo que es algo que tiene que haber. Entonces, escucho muchos discursos que apelan en contra de la inmigración, en contra del inmigrante, que caen en teorías o en modelos xenófobos, racistas, incluso que van en contra de la homosexualidad, de las libertades LGBT, de todos estos puntos, en contra del feminismo, ¿no? Y que los catalogan en determinadas cuestiones, insisto, para volver a una mentalidad arcaica o a una Europa hermética que la representa, esa visión la representa, creo hoy más que nunca, el modelo de Víctor Orbán, ¿no? Esa manera de iliberalismo o del odio al liberalismo, que, bueno, forma parte de toda esta red. Lo vemos en Italia con movimientos como el de Giorgia Meloni, ¿no? Que tiene discursos que dan miedo, de verdad. Hace muy poco la escuchaba ahí en unos videos, en una presentación con Santiago Abascal, y la verdad que lo lleva a uno un poco a los años 30, 40 del siglo pasado, una preocupación de un fascismo que vuelve a aparecer en Europa, de un nacionalpopulismo. Lo vemos en Alemania con la Alternativa, lo vemos en Finlandia con los verdaderos finlandeses, fíjate el título, fíjate el nombre, con el movimiento de MAGA en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Jair Bolsonaro. Digamos, están constantemente estos modelos. Y creo que es muy peligroso, y más en un continente que debería haber aprendido del siglo pasado, ¿no? En las lecciones. Sí, no presenta muchas alternativas favorables. Comentabas Europa. Me gustaría saber cómo lo ves desde lo lejos, a lo lejos. Ya estás dando unas pinceladas, ya has insistido en el asunto de Orbán, pero me parece muy decisivo el cómo se observa desde América la reacción de Europa ante Rusia. Porque no solo ante Rusia, sino es ante China. Entonces estamos hablando de una batalla por las ideas, pero en el fondo es probable que la batalla no se quede solo en el terreno académico, sino que tenga que posicionarse también en el terreno militar, no necesariamente con intervenciones, no quiero decir eso, pero sí en el terreno de la disuasión. No sé cómo se comprueba esto desde Estados Unidos, incluso desde América Latina, donde Rusia y China tienen cada vez más presencia. Bueno, y creo que eso lo hemos visto, al menos en América Latina, ¿no? Hemos pasado por muchos gobiernos y la mayoría de ellos, del tinte político que fuera, incluso en polos opuestos, han conectado y han tenido esta unión, o esta unión quizás en términos de comercio, ¿no? O alianzas bilaterales con estos modelos de los que hablabas recién, y ha existido, ¿no? una convivencia entre los distintos tintes de gobiernos, también desde América Latina, con estos dos modelos puntuales. Ahora, sobre el caso de Rusia, yo creo que hay que analizarla entendiendo lo que representa un modelo como el de
de Putin, ¿no? Y cómo eso se expande, y creo que incluso, digamos, tener un Víctor Orbán es tener prácticamente el caballo de Troya, ¿no? De un Putin dentro de la Unión Europea. Eso es muy peligroso. Y eso se expande, ¿no? Eso se expande y lo hemos visto cómo estas alianzas se han ido tejiendo y cómo desde Rusia... Y esto lo vemos mucho en América Latina, ¿no? En el caso de Brasil, la alianza abierta y celebrada incluso por Jair Bolsonaro con Putin, con el dictador desde Rusia. Incluso lo mismo si uno se va a Venezuela, también la relación y la conexión que hay con Rusia, que es evidente, inevitable y está a la vista de todos y es abiertamente, existe esa relación al punto que hay tropas y personas y gente que forma parte de la inteligencia rusa en la misma Venezuela, ¿no? Esos son puntos que hay que destacar. Entonces, tanto esos modelos de izquierda como derecha, esos populismos de izquierda y de derecha, se han nutrido del modelo ruso, que tiene como meta, como finalidad, la destrucción de ese occidente liberal, el occidente que adquirió el anticuerpo del liberalismo, ¿no? El occidente previo a eso, ¿no? Que es el que muchos de estos modelos que se enferman en la obsesión de la defensa de occidente, pero de ese occidente que estaba antes del liberalismo, ¿no? El de las inquisiciones, el de la guerra religiosa, el de la imposición de una moral que creen que es más válida que otra y que caen en este argumento de la batalla cultural, ¿no? Que yo creo que esa es una contradicción en términos, porque la batalla es un término bélico y la cultura es un término que apela a los órdenes espontáneos, que es algo que no se despierta un día una persona y lo crea, ¿no? Sino que es una respuesta a algo que se va generando a lo largo del tiempo con millones de interacciones de los individuos. Pero no creo que la batalla sea con Rusia en estos momentos. Rusia económicamente es equiparable a España o incluso a Italia. Militarmente es cierto que es temible, pero ideológicamente la que sí que asoma o emerge es China. Y China sí que parece que es la que plantea un modelo alternativo al liberalismo que estábamos comentando. Entonces, por ahí quería reconducir también la conversación. China parece que está planteando, si lo limitamos, todo mucho, si bajamos la pelota al piso, a priorizar la seguridad sobre la libertad. Cuando en Occidente lo que siempre hemos tratado de pregonar es todo lo contrario. Y en una situación en donde en América Latina hay tanta pobreza, además mucho más ahora que incluso unas décadas atrás, a pesar de que la base ya era baja, hay más desigualdad, hay más corrupción. No debe estar justificada una preocupación porque el modelo chino, en el que el Estado es todavía más grande y las libertades se van contrayendo, se expanda. Ya no solo digo por América Latina, digo tal vez por España o por Europa, quiero decir. Bueno, creo que estos dos modelos generan, ¿no? Parte de todo la manera en que permean a lo largo de la economía o a través de la economía. Rusia, por un lado, volviendo más a los términos políticos o en el término o la idea de lo cultural o la cultura política con una ortodoxia religiosa que, digamos, cuando uno lo escucha es el modelo perfecto para uno de estos movimientos de derechas de los que hablábamos hoy, ¿no? Claro. Que representa ese mismo modelo, ¿no? La imposición de volver a unir la religión y el Estado. Esa unión de la religión y el Estado que es muy peligrosa y que afecta tarde o temprano a las decisiones o a las elecciones de los individuos, ¿no? Y por otro lado, bueno, claramente el caso de China, que sigue teniendo un modelo de partido único, con las violaciones a los derechos humanos que bien conocemos, las persecuciones que existen dentro de ese modelo. Y bueno, son modelos o movimientos que, al menos estos dos de los que estábamos hablando, comparten muchas cuestiones en términos de metodología, ¿no? Que son aprendidas de alguna forma por muchas de las grandes cabezas que tenemos en América Latina. Digo, el caso de Cuba y el caso de Venezuela. Siempre insisto en que Venezuela no se entiende si primero no se entiende Cuba, porque Cuba representa la cabeza de toda esa expansión
claramente de un foro de Sao Paulo que comenzó en los años 90, fundado de la mano de Fidel Castro y de Lula da Silva, que estábamos, como decíamos, a punto de ver el regreso de este personaje a Brasil, uno de los más corruptos de la historia, otra vez como consecuencia de esa otra alternativa que no funciona y que no dio buenos resultados, pero una Cuba que se ha nutrido, ¿no?, en su momento, porque vivió de la Unión Soviética durante mucho tiempo hasta que colapsa y se queda sin el subsidio soviético, y entiende a Venezuela como el reemplazo perfecto para seguir manteniendo ese modelo comunista que, como todos los modelos comunistas, a la larga terminan cayendo, porque se destruye el aparato productivo, se destruye el incentivo a crear, a generar, a producir riqueza, y los que tienen esa necesidad o ese gusto por emprender, por producir, por generar, se terminan yendo, ¿no? Y quedan sociedades o países vacíos donde la cabeza de ese modelo o del régimen tienen absolutamente todo y caen otra vez en la hipocresía, ¿no? Porque fíjate que estos modelos, tanto el de Venezuela como el de Cuba, tienen a representantes que han atacado abiertamente la riqueza, ¿no?, que es algo que forma parte de la hipocresía socialista, comunista muchas veces, digamos, con un Hugo Chávez que decía que ser rico es malo y terminó siendo una de las personas más millonarias, y su hija, de hecho, es la mujer más rica de toda Venezuela, o el caso de Cuba, con un Fidel Castro que decía lo mismo y que terminó con una fortuna de $900 millones estimado por la revista Forbes. Entonces, y además, fíjate, ahorran en dólares o en euros. Ellos nunca van a ahorrar en pesos argentinos, en pesos cubanos o en bolívares, jamás. Y bueno, y en el caso de España lo vemos con modelos como el de Podemos y un Pablo Iglesias que también ha apoyado ese tipo de modelos o de sistemas, y que ha caído también en esa hipocresía de criticar la riqueza, pero claro, criticar la riqueza de los demás, la de ellos siempre es válida y permitida, ¿no? Entonces, entrar en ese contexto y entender el problema que representa, incluso traer a colación el caso de Nicaragua, ¿no?, con un Ortega que reprime completamente toda oposición política en las últimas elecciones entre comillas, ¿no?, porque estamos en esas dictaduras electoralistas donde se vota pero nadie elige, donde prácticamente los 7 candidatos fueron metidos en prisión por decisión de Ortega para invalidarlos, y bueno, claramente sigue siendo él el que está a la cabeza de eso, pero entender ese formato y ese modelo es muy importante. Sí, pero puede ser muy sugerente para países verdaderamente pobres en los que pueden encontrar en China, un modelo verdaderamente admirable a seguir, porque ellos a fin de cuentas se han convertido en el gran milagro económico de los últimos 30 años, también porque no ha habido una contraparte de Estados Unidos y de Europa que dejaron crecer tanto el monstruo, que ahora el monstruo está por devorarles. Entonces, con ese modelo es muy complicado también que el liberalismo presente batalla dialéctica, de manera que pueda contrastar los beneficios que ha proporcionado la economía china, la gente que ha entrado en la clase media en China, con la decadencia que se revela a pesar de nuestro buen punto de partida que tenemos en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, respecto a lo que ofrecen ellos. Uh-huh. El punto de China, y cuando uno va desde adentro del modelo económico, es quién puede enriquecerse en China, quién puede abrir una empresa en China, quién puede salir adelante en China, quién puede tener progreso o movilidad social en China, quién puede ejercer a pleno sus libertades en China. Claramente, solamente los que están cercanos o afiliados o que forman parte de la cúpula del Partido Comunista Chino. Digamos, cuando uno va a los índices, por ejemplo, índices del Fraser Institute de Canadá, en términos de libertad económica, China ranquea al final de todo. Entonces, en un modelo que ha estado cerrado, ¿no?, prácticamente a lo largo de la historia, desde que se impulsó, ¿no?, ese modelo maoísta que aniquiló y que destruyó de la mano de Mao y también, ¿no?, junto a otros líderes que formaron parte de manera internacional de este modelo, una destrucción completa del país, y que todavía sigue vigente con el modelo de partido único. Entonces, quienes pueden salir adelante ahí adentro son los que forman parte de esa cúpula de poder. Ahora, cualquier persona promedio no puede, y eso es lo que entramos en, quizás, no sé llamarlo capitalismo crony o el capitalismo de amigos, porque claramente hay mucho mercantilismo, digamos, no hay capitalismo como tal, como se cree o como muchas veces se dice, sino que es un mercantilismo con determinadas aperturas o concesiones que se le dan a determinados amigos del poder para que, en un aparato o en un contexto en el que prácticamente durante toda la existencia, la última existencia desde el siglo pasado hasta hoy, ha estado cerrada la economía, y claro,
van a poder progresar las personas que estén aliadas o que estén o que sean afines a este tipo de sistemas. Y esa pobreza en América Latina, insisto, sigue pasando porque no abrazamos las instituciones que hacen que los países puedan progresar y puedan salir adelante. O sea, hay pobreza porque no se abraza la apertura, hay pobreza porque se sigue creyendo que el populismo o que el Estado, esa visión mesiánica del Estado que es tan peligrosa, sigue estando muy presente. Digo, en un mundo globalizado en el que, digo, en los últimos 200 años el mundo cambió para siempre. Hace 200 años el 95% de la población mundial vivía en extrema pobreza. O sea, el mundo entero hace 200 años era completamente pobre. Y es a partir del auge de la revolución industrial, de la aparición del comercio, luego de la globalización, del respeto, ¿no? por los modelos de derechos de propiedad privada, de entrar en esta libertad económica y política, ¿no? De Estado de Derecho, con una revolución industrial que se da en países que efectivamente abrazan ese modelo, ¿no? El caso de Inglaterra, luego Estados Unidos, Alemania, y que, bueno, claramente dieron un vuelco total a la forma de vivir del ser humano. Entonces hoy se vive, digamos, en términos de calidad de vida, en términos de salarios, incluso se vive mucho mejor que hace 200 años. Pasamos de ser 95%, de tener 95% de pobreza mundial hace 200 años a hoy tener un 9%. Y a veces damos por sentadas esas cosas, ¿no? Los jóvenes muchas veces dan por sentado que, bueno, tener un aire acondicionado para sobrellevar un poquito mejor el calor, o tener un celular, o poder volar, ¿no? En un avión cuando llegas en pocas horas a un lugar, o tener la calidad de vida o la esperanza de vida. Se triplicó la esperanza de vida en los últimos 150 años, ¿no? Antes el promedio era 30, 35 si tenía suerte, y ahora es triplicada y se vive mucho mejor, se vive más tiempo y se gana mucho mejor salario en los países que abrazan la libertad económica y no en los que se someten a ese proteccionismo cerrado. Te lo dicen los números y con esto te cierro, pero los sectores más pobres en los países con mayor libertad económica ganan 10 veces más que los sectores más pobres en los países más cerrados, proteccionistas y socialistas. Una cuestión de hechos. Antonella, voy a corregir algo que he dicho al principio, porque parecía yo especialmente pesimista, ¿no? Incluso determinista, como que es imposible levantar cabeza cuando estás tan abajo, ¿no? Por eso prefiero que tú concluyas por qué deberían los latinoamericanos confiar en que el cambio verdadero, el cambio es posible. Creo que hay que ver la historia, hay que ver cómo hemos vivido durante tanto tiempo, siempre abrazando modelos que atrasan en vez de hacernos avanzar e ir adelante. Ver a los países exitosos y entender que tenemos todas las oportunidades y que no hay país o no hay región que esté destinada al fracaso. Digamos, los países que hoy vemos increíblemente prósperos, le pongo por ejemplo el caso de Suecia o el caso de muchos países, ¿no? A lo largo de Europa y del mundo, hasta hace el siglo pasado han tenido hambrunas y la han pasado muy mal y han sido muy pobres hasta que entendieron la importancia de abrazar instituciones que son sanas, instituciones que apelan a la dignidad humana, instituciones que hacen que vos seas dueño de tu propia vida y que elijas por vos mismo y que no estés pagándole la fiesta política a un mesías o a la familia de un político que al final vive de vos, ¿no? Porque eso creo que es algo que hay que tener en cuenta. El político tiene que trabajar para vos, no tenés que trabajar vos para el político, ¿no? Y acabar con toda ese tamaño estatal que asfixia al individuo, creo que es muy importante más que nunca. Antonella, muchísimas gracias por venir al podcast, por venir al español. Gracias a vos. Y gracias a todos los oyentes y también telespectadores de la conversación. Volvemos la semana que viene.